Buenas noches. Este vídeo es sobre el texto de Kant, que es la ilustración. Bien, en este texto Kant va a analizar su época y su tiempo, su época es la época de la ilustración. ¿Cómo podemos caracterizar esta época de la ilustración? ¿Cuál va a ser el principio que, según Kant, va a describir esta época? Y el principio es pensar por sí mismo, ¿sí? Ese es el principio fundamental de la ilustración. ¿Y qué significa pensar por sí mismo? Es poner bajo examen todos nuestros juicios. Recuerden que para Kant pensar y juzgar es lo mismo. Por lo tanto, poner bajo examen los propios juicios es poner bajo examen aquello que pensamos, ¿sí? Entonces, ¿a qué idea se está oponiendo? Aquí se opone a que los individuos, digamos, sigan las opiniones basadas en la autoridad de otros, ¿sí? Es decir, que pensar por sí mismo es oponerse a una inercia donde uno simplemente sigue las opiniones que tienen otros. Entonces, la ilustración para Kant es una revolución. Es una revolución, pero que tiene una característica, que no requiere de violencia. No es una revolución que implique el cambio de un gobierno, ¿sí? O de una forma de gobierno, sino que es una reforma del pensar. No tanto en el contenido, sino en su forma, ¿sí? Es una reforma del pensar. Es llegar a un punto donde se piensa por sí mismo. Kant va a decir que la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad, de la culpable minoría de edad, ¿sí? Y entonces tenemos que analizar qué quiere decir Kant con eso. ¿A qué se refiere con minoría de edad? O sea, minoría de edad culpable. Un niño es menor de edad, pero su minoría de edad no es culpable. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero vamos a suponer, si ya se tiene más de 18 años, ¿sí? Y se sigue comportando como un menor de edad, entonces ahí es una minoría de edad culpable. ¿Y a qué se refiere con esta minoría de edad? Se refiere a la incapacidad de servirse del propio entendimiento, ¿sí? Es decir, en la minoría de edad, que es, por ejemplo, en el caso de un niño, lo correcto es que siga la dirección del otro, ¿sí? Esa es la posición de Kant, ¿sí? Entonces, ahí está bien. Pero ya después, si sigue siempre la dirección de otro y no piensa por sí mismo, entonces está en una minoría de edad culpable, ¿sí? ¿Por qué es culpable? Porque la causa de esta incapacidad de pensar por sí mismo no es un defecto del entendimiento, sino es una falta de decisión. Es decir, que permanece en la minoría de edad porque se es perezoso, porque se es cómodo, porque se es cobarde, ¿sí? Entonces Kant dice, bueno, hay que tener valor de servirse del propio entendimiento. Lo pone como una cuestión de valentía. Entonces él se pregunta por qué la mayoría de las personas permanecen en esta culpable minoría de edad. Bueno, por eso, por pereza, por cobardía, por comodidad. Entonces, por ejemplo, ¿para qué voy a pensar por mí? Sigo lo que está expuesto en un libro, lo que dice un profesor, ¿sí? Total, que ellos piensen por mí. ¿Para qué voy a plantearme mi propia conciencia moral? ¿Sí? O sea, ¿para qué voy a plantearme qué es lo que está bien o lo que está mal? Eso es la conciencia moral. Sí, mejor que un sacerdote o un pastor
cumplan con eso, decidan qué es lo que está bien o mal, y yo, ¿para qué voy a decidir yo? ¿Para qué voy a tener mi propia conciencia moral si puedo tomar lo que un pastor o un sacerdote dicen que está bien o está mal? ¿Para qué voy a tener juicios sobre mi cuerpo, sobre mi dieta, si eso lo puede hacer un médico, ¿sí? Entonces siempre la mayoría de las personas están delegando a otro ser humano para que piense en vez de pensar por sí misma. Entonces, la mayoría de las personas no necesitan de hacer un esfuerzo propio, delegan en otro. Y eso es una minoría de edad culpable, ¿sí? Ahí no quiero dejar de pasar el comentario machista de Kant, que él dice la mayoría de las personas y la totalidad del bello sexo. El bello sexo somos nosotras que vivimos en esa minoría de edad. No quería dejar de pasar el comentario machista de Kant. Bien, entonces continuando, Kant dice, bueno, cuando las personas están en este estado de culpable minoría de edad, tenemos grillos, ¿sí? Tenemos estas cadenas que nos sujetan, que nos atan, ¿sí? O sea, que estamos atados a la minoría de edad. ¿Y en qué consisten esos grillos? Bueno, son una especie de fórmulas que funcionan como instrumentos mecánicos de un uso racional, ¿sí? Esas fórmulas que repetimos mecánicamente y no nos detenemos a pensar por nosotros mismos. Solo unas pocas personas salen en un comienzo, por su propio esfuerzo, pueden liberarse de estos grillos, de estas cadenas, ¿sí? Y son esas personas que piensan por sí mismas. La mayoría de las personas, ¿sí? Vamos a decir el público, el gran público, solo lentamente va a alcanzar la ilustración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿sí? Es decir, comienza con unos pocos, se va a ir expandiendo y así se va a alcanzar a toda la población, a todos los seres humanos. Y entonces, ¿qué es lo que va a marcar Kant? En una revolución, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos mencionado, se puede hacer caer un déspota, un gobierno, pero eso no va a implicar que se cambie una forma de pensar, porque si las personas están acostumbradas a la minoría de edad y no quieren hacer el esfuerzo de pensar por sí mismo, un cambio de gobierno, un cambio de forma de gobierno, solo lo que va a hacer va a ser sustituir unos prejuicios por otros. Es decir, no va a haber un cambio en este sentido, en de que las personas se hagan cargo de pensar por sí mismas, ¿sí? Siempre van a estar delegando el pensamiento en otro. Entonces, no alcanza con un cambio de gobierno si las personas no cambian esta actitud de pensar por sí mismos, si las personas no tienen el valor de pensar por sí mismas. Para que se dé la ilustración hay un único requisito, que ¿cuál es? La libertad, ¿sí? Es la condición para la ilustración. Sin libertad no puede haber ilustración. Bien, sin embargo, la libertad está constantemente limitada, ¿sí? Hay muchas limitaciones que frenan justamente, muchas limitaciones de la libertad que frenan a la ilustración. Pero hay otras limitaciones de la libertad que no la frenan. Entonces, aquí Kant se enfrenta justamente a lo privado y lo público, ¿sí? Entonces, él va a distinguir dos tipos de uso de la razón, ¿sí? Un uso público de la razón y un uso privado de la razón. Es decir, que aquí va a establecer una dicotomía. Recuerden siempre que el pensamiento moderno se caracteriza por plantear dicotomías. Bueno, esta es una. El uso público de la razón y el uso
privado de la razón, esta oposición, ¿sí? Esta lógica binaria que atraviesa toda la modernidad también la podemos ver en este texto. Bien, ¿a qué se refiere Kant con el uso público de la razón y con el uso privado de la razón? El uso público de la razón es un uso de de alguien en tanto docto, ¿sí? En tanto culto, ¿sí? Concretamente, creo que podríamos sustituir ese término por un intelectual, en tanto intelectual, ¿sí? Ese es el uso público de la razón. Y es ese uso que hace el docto ante una totalidad de lectores, ante una totalidad de público. Por lo tanto, fíjense que acá va a tener que ver en ese uso público de la razón la idea de comunicación, ¿sí? O sea, es una comunicación al público de unas ideas, ¿sí? Este uso público de la razón para Kant es el que debe ser libre, ¿sí? Porque justamente es la base de la ilustración. Ponerle cualquier tipo de limitación a la libertad del uso público de la razón, eso frena a la ilustración, ¿sí? Es decir, que frena a que se expanda la capacidad que tienen las personas de pensar por sí mismas. Y en oposición está el uso privado de la razón. ¿Cuál es el uso privado de la razón? Es el uso que puede tener una persona en un puesto civil o en una función, ¿sí? Ese uso privado de la razón sí puede ser limitado, ¿sí? Y esta limitación no frena a la ilustración, ¿sí? Entonces tenemos dos usos de la razón, uno público y uno privado. El uso público de la razón debe ser libre, ¿sí? Y el uso privado no necesariamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para tratar de entender esta diferencia. En el uso privado, ¿sí? ¿Cuál es lo que, en qué se basa ese uso privado? Habíamos dicho que es el uso en un puesto civil, ¿sí? Por ejemplo, el de un oficial, en el caso del ejército, puede ser el de un empleado público, en un organismo público, alguien que cumple una función, digamos. Entonces, ese es el uso privado de la razón. ¿Por qué? Porque está en función del interés de la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando se piensa en el interés de la comunidad, son necesarios ciertos mecanismos que implican o que requieren un comportamiento pasivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que el Estado, que es una unanimidad artificial, aquí un pensamiento que también lo podemos ver en Hobbes, y que tiene fines públicos, ¿sí? Ese Estado tiene fines públicos, fines que hacen al interés de la comunidad. Entonces, para que esos fines se alcancen, los ciudadanos tienen que obedecer, ¿sí? Pero entonces, esas limitaciones allí no afectan a la ilustración, no frenan la ilustración. Pero es distinto cuando estamos ante, digamos, en una situación en tanto un ser culto, docto, intelectual. ¿Y en qué consiste el ser culto, docto, intelectual? Es que por medio de escritos, es decir, es una comunicación básicamente escrita, se razona sobre todo, ¿sí? Y allí no hay pasividad, ¿sí? Y allí es importante que se pueda gozar de la libertad de manifestar las propias ideas, razonando a través de escritos a un público de lectores, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué oposición tenemos aquí? Por un lado, razonar,
¿sí? Y por otro lado, obedecer. El razonar hace al uso público y el obedecer hace al uso privado, ¿sí? Son dos tipos de personas, aquellas que son privilegiadas a tener este uso público y otras a obedecer. No, puede ser la misma persona, sino que tiene que ver con la función, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que da el mismo Kant. Por ejemplo, un ciudadano debe pagar los impuestos, ¿sí? Eso dice Kant. Entonces, allí debe obedecer. Ahí es el uso privado de la razón. Sin embargo, ese mismo ciudadano, en tanto culto, o en tanto docto, ¿sí?, manifiesta públicamente la injusticia de tales impuestos, ¿sí? Entonces, allí está razonando, puede escribir, escribe sobre eso y esa publicación llega a todos los lectores, ¿sí? Entonces hay una comunicación al público de ciertas ideas en contra de esos impuestos, pero impuestos que paga, ¿se entiende? Entonces, en tanto uso privado paga los impuestos, pero en tanto uso público los critica en escritos que son públicos. Entonces, tenemos esta dualidad entre razonar y obedecer. Por lo tanto, la libertad de la que está hablando Kant es una libertad ligada al razonamiento. No es una libertad ligada a la voluntad, ¿sí? No es la libertad de yo hago lo que quiero, ¿sí? No es ese tipo de libertad, ¿no? Es una libertad ligada al razonar, ¿sí? Y ese razonar, yo puedo, digamos, mediante el razonamiento, hacer un desarrollo de ideas en las cuales puedo considerar que esos impuestos son injustos. Y debo tener la posibilidad de publicar esas ideas, manifestarlas públicamente, comunicarlas al público de lectores, y esa libertad no debe ser coartada, ¿sí? Es una libertad, entonces, ligada a la razón. Entonces tenemos así, se obedece a la institución, ese sería el uso privado, pero en tanto docto se la cuestiona, ese sería el uso público, ¿sí? Entonces, uno obedece las reglas de la institución, uso privado, pero podemos cuestionar esas reglas y eso sería el uso público. Y yo puedo escribir sobre eso, hacer un escrito, puedo publicarlo, ¿sí? Y eso no debe ser coartado. Pero debo, a su vez, cumplir las reglas de la institución. Que las critique no quiere decir que no las cumpla. Entonces, ¿por qué este requisito de esta libertad del razonamiento, ¿no? Porque para Kant la naturaleza humana, forma parte de la naturaleza humana el progreso en tanto a los conocimientos. Y es a través de este progreso en los conocimientos que se puede cambiar por un orden mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe evitar? Unirse a instituciones que públicamente no pueden ser puestas en duda por nadie, ¿sí? No solamente evitar, también el Estado debe prohibir, ¿sí? Debe prohibir cualquier tipo de institución que públicamente no puedan ser puestas en duda por nadie. Y fíjense, públicamente, ¿sí? No puede haber ninguna institución que los ciudadanos no puedan criticar, ¿sí? Porque la existencia de esas instituciones implica renunciar a la ilustración. Y aquí hay una cosa muy importante. Y esta renuncia a la ilustración, para Kant, es una violación de los derechos humanos, ¿sí? Es una violación de los más sagrados derechos de la humanidad, dice Kant, ¿sí? Entonces, fíjense ya cómo Kant aquí está hablando de los derechos humanos. Los habla en relación a la libertad para criticar cualquier institución, ¿sí? Inclusive el gobierno,
¿sí? Entonces, los escritos de los ciudadanos, porque cuando un ciudadano escribe, allí está actuando como docto, como culto, como intelectual. No pueden estar sujetos a control gubernamental, ¿sí? Allí no se puede dar ese control. Se puede controlar el uso privado de la razón, es decir, si se cumple bien la función, si se pagan los impuestos, no sé, pero no se puede controlar un escrito en donde se critiquen los impuestos. Entonces Kant se hace una pregunta respecto a su propia época, ¿sí? Recuerden que nosotros analizamos la crítica de la razón pura y allí habla de un sujeto, el sujeto trascendental, y ese sujeto es universal, no está ligado a una época, ¿sí? Pero en este texto Kant analiza su propia época y se pregunta, ¿vivimos en una época ilustrada? Esa es la pregunta que se hace, habiendo ya entendido lo que significa la ilustración. Y la respuesta que va a dar Kant es no, ¿sí? Sino que vivimos en una época de ilustración. Entonces acá tenemos dos conceptos, la época ilustrada y la época de ilustración, ¿sí? ¿Qué característica tiene cada una? En la época ilustrada, lo que tenemos es que la totalidad de los seres humanos se sirven de su propio entendimiento. Es decir, que en una época ilustrada prácticamente no hay, ¿sí?, ningún ser humano que esté sujeto a una culpable minoría de edad. O sea, la totalidad de los seres humanos. En cambio, en la época de la Ilustración, es una época de apertura donde se trabaja para lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Lograr una época ilustrada. O sea, que la época de Ilustración es un proceso hacia una época ilustrada, ¿sí? Y en la época de Ilustración, lo que sucede en esta época, en este proceso, es que el espíritu de libertad se expande. Habíamos dicho que en un comienzo tenemos pocos seres humanos que tienen el valor de pensar por sí mismos, ¿eh? Pero la totalidad del público solo sale de la culpable minoría de edad gradualmente, siempre y cuando no haya artificios para que los seres humanos se mantengan en esa condición, ¿sí? No, bueno, este texto después cuando lo analicemos desde Foucault vamos a ver que esos artificios deliberados para que las personas no salgan de la culpable minoría de edad siguen actuando hoy en nuestra época. Kant hace hincapié en la religión, ¿sí? Porque cuando él pone de la culpable minoría de edad piensa en la religión. Porque dice que con respecto a las artes y la ciencia, el gobierno, el Estado, el soberano, que sería el Estado, no están interesados en ser tutores de sus súbditos, ¿sí? En ser guías de los ciudadanos. Como que ahí el Estado en el arte y la ciencia, digamos, no se mete. Pero sí con el tema de la religión. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos gobiernos en los cuales tratan de inculcar a los ciudadanos ciertas ideas religiosas, es decir, que toman a la institución religiosa como una institución que no se puede criticar. Y entonces ahí caemos justamente en una renuncia a la ilustración. Porque ¿cuál es el deber del Estado? El Estado debe garantizar dos cosas entonces a los ciudadanos. Por un lado, tranquilidad pública, ¿sí? Debe garantizar una tranquilidad a los ciudadanos, una tranquilidad pública. Y una condición para esa tranquilidad pública es justamente, esto también está en Hobbes, es el uso privado de la razón, ¿sí? Y es la limitación a la libertad en el uso privado de la razón, ¿sí? Eso es
un fin, está en relación al fin que es esto de la tranquilidad pública de los ciudadanos. Y entonces allí el Estado garantiza eso a los ciudadanos por las limitaciones que le pone al uso público de la razón. Perdón, al uso privado de la razón. Entonces, el Estado garantiza a los ciudadanos la tranquilidad pública. ¿Y qué otra cosa garantiza? La libertad para comunicar las ideas. ¿Sí? Entonces, son dos cosas. La tranquilidad, que lo hace poniendo limitaciones a la libertad, y la libertad, que no debe tener ninguna limitación para comunicar las ideas. Es decir, que cualquier ciudadano pueda escribir y publicar y comunicar mediante sus escritos sus ideas, ¿sí? A las cuales llega por medio de la racionalidad. Entonces, fíjense, aquí tenemos ¿qué idea? Una idea que es muy de la modernidad y es que el Estado es una máquina, es un artificio, ¿sí? Pero los ciudadanos, ¿sí?, que constituyen a ese Estado, ¿sí?, los ciudadanos son algo más que una máquina. Por eso, en estas dos cosas están jugando estas ideas. En la tranquilidad pública de los ciudadanos, cada ciudadano es visto como una parte de esa maquinaria, que es el Estado. Por lo tanto, allí puede haber limitaciones a la libertad del uso privado de la razón, ¿sí? Entonces ahí hay que obedecer a ese Estado en tanto ciudadano, ¿sí? Es esa limitación a ese uso privado. Por ejemplo, pagar los impuestos, ¿sí? Pero la otra cosa que debe garantizar es la libertad, porque el ciudadano no es solo una parte de esa maquinaria, es algo más, ¿sí? Es mucho más que una máquina. ¿Y qué es más? ¿Dónde está esa diferencia? Es la libertad. En la máquina, en la maquinaria, sus partes no tienen libertad, ¿sí? Pero no podemos reducir los ciudadanos a esas partes de una maquinaria. Entonces, lo que hace falta es garantizar la libertad para que se pueda comunicar sus ideas. Fíjense que es una libertad de comunicación de ideas, ¿sí? Libertad de comunicación de ideas, y esa comunicación de ideas es la razón en su uso público, ¿sí? Entonces, estas son las ideas principales del texto, que es la Ilustración de Kant, y que va a dar el punto de partida de todo nuestro trabajo sobre el pensamiento crítico. Buenas noches, nos vemos en próximos vídeos.